¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Hernández, soy Community Manager de Top Doctors LATAM. El día de hoy tenemos a la doctora Lilianet Naguel. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿cómo está, Gustavo? ¿Cómo ¿Qué está? tal? Muchas gracias, doctora, por aceptar esta entrevista. El día de hoy vamos a hablar acerca de la pediatría adolescentóloga. Pero antes me gustaría presentar a la doctora una breve semblanza acerca de ella, ¿no? Que tenemos en el perfil de Top Doctors. Toda la gente que quiera buscarla, que quiera pedir hora, perdón, con ella, puede hacerlo de manera presencial o a través de la opción de videoconsulta. Y pues bueno, voy a leer un poco acerca de la semblanza de la doctora. La doctora es egresada de la Universidad de Chile como médico cirujano, tiene un magíster en salud pública, especialista en pediatría y subespecialidad en adolescencia. Tiene estudios en docencia universitaria, tecnologías en información y comunicación TICS. Las áreas de interés se enfoca en la supervisión de salud integral del adolescente, evaluación de crecimiento y desarrollo puberal, evaluación nutricional, patología aguda y crónica adolescente, nuevas vacunas en adolescentes, transición del adolescente con patología crónica a la atención del adulto, guías anticipatorias en cambios de la adolescencia para el desarrollo en la crianza para los padres. Bueno, ella es autora de publicaciones y ha sido conferencista en cursos, jornadas y talleres nacionales e internacionales y es miembro de la Sociedad Chilena de Pediatría. Cuenta con una extensa experiencia en diversas instituciones de prestigio como la Clínica Alemana, donde ofrece consulta en el Centro de Adolescencia. La doctora Nagel Beck es una especialista en pediatría y adolescentología de Santiago de Chile. Bueno, doctora, ¿qué tal? Gracias una vez más. Y pues bueno, a toda la gente que está por ver este video o lo va a ver en el futuro, vamos a hablar acerca de la pediatría para adolescentes o pediatría adolescentóloga. Bueno, doctora, ¿qué nos puede decir? Si quiere comenzamos un poco, creo que todo el mundo sabemos que hace un pediatra, pero quizás usted no lo puede dar desde el punto de vista como profesional. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Bueno, como pediatra uno se dedica a la evaluación del crecimiento y desarrollo desde el niño y antiguamente esto terminaba a los 15 años y ahí pasaba directamente a ser adulto, a un internista. Y resulta que la adolescencia en realidad es un periodo especial, no es solo una etapa, sino que va desde los 10 a los 19 años, ¿ya? Y es una etapa en sí que tiene sus aspectos que son importantes de ir valorando por el especialista, ya que es un periodo de grandes cambios. Claro. Y a la vez una etapa de oportunidades para desarrollar quizás cosas que no se hicieron bien en la infancia, como aspectos de la crianza. La adolescencia podría constituir como la segunda década, la segunda oportunidad. Todavía podemos hacer cosas. Muy bien, doctora. Y pues bueno, podemos también hablar un poco acerca de las funciones. Usted tenía una diapositiva que nos quería compartir para Sí, hablar al respecto, ¿no? Sí. sí, para una ayuda a memoria porque es... perdón. Usted me dice si se ve o no. Sí, claro, sí, se ve perfecto. ¿Está viendo esto? Sí, doctora, todo se ve perfecto. Bueno, entonces es bastante amplio y fundamentalmente en lo que uno hace como pediatra adolescentóloga es hacer un control de salud. La idea es, obviamente, si a uno le llega una paciente con anorexia nerviosa, bueno, ya es un poco tardío. Si llega una adolescente embarazada, también hemos llegado tarde. Entonces, la idea es prevenir, fundamentalmente tener ese rol y empezar tempranamente, y este control de salud se debe ejercer de acuerdo a las etapas del desarrollo. Sabemos que la adolescencia consta de 3 etapas. La adolescencia inicial, que es 10, 13 años,
la adolescencia media, que es la adolescencia propiamente tal, que es entre 14, 15, 16, que es el típico adolescente, ¿no es cierto?, que anda en skate, que se considera invulnerable, inmune, infértil, inmortal, y que puede hacer todo y no le va a pasar nada, ¿ya? Y finalmente llegamos a la adolescencia final, que ya 17, 18, 19, que el adolescente ya está más preocupado de su proyecto de vida y, y esas cosas. Entonces, cuando nos enfrentamos a un adolescente, dependiendo de la etapa, si es un adolescente inicial, lo más importante para él son los cambios puberales, ¿no es cierto?, que parten generalmente alrededor de los 10 años, y muchas veces las mamás no tienen por qué saber cuál es, y el motivo de consulta es porque le aparece un botón mamario a la niña, y a veces creen que es algo tumoral. Entonces hay que ir hablando y adelantándose con las famosas guías anticipatorias de qué es lo que va a ir ocurriendo. Por supuesto que uno también tiene que detectar patología, en el sentido que si este botón mamario se produce antes de los 8 años, eso se llama pubertad precoz y hay que hacer estudios. O Claro. que en el hombre, por ejemplo, que aparezca el volumen testicular que empiece a crecer antes de los 9, también se considera una pubertad precoz. Entonces, eso es lo que uno diría. Muy bien. O sea, realmente la pediatría es una función que también previene, en este caso, de los adolescentes que, pues, que tiene, pues, que pueden llegar a tener, digamos, consecuencias si no se cuida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las adolescentes que se embarazan, pues, antes de tiempo y, pues, que además, pues, bueno, que pueden tener futuros consecuencias, pues, durante toda su vida, ¿no? O me imagino también, pues, en el aspecto de las enfermedades de transmisión sexual, que también son una cosa muy, frecuente en esa edad, ¿no? Sí, Pues bueno, o sea, y digamos que, los pediatras en cuestión de adolescentes, pues también, pues evalúan la cuestión de la salud, ¿no? O sea, por ejemplo, la cuestión de las, ¿cómo se llama? El acné, por ejemplo, o de enfermedades claro. que también que Si tengan que ver. quiere, le hago como un pequeño esquema de lo que hacemos, y Claro, si hay alguna duda me va preguntando. En este claro, control de salud se ejecutan varias acciones. Obviamente que esto tiene que ser en un clima, como dice acá, de confidencialidad, de empatía, de crear un vínculo, que haya un ambiente adecuado, porque a los adolescentes no les gusta atenderse así en un lugar como que hay puros Pato Donald y monitos, ¿no es cierto? Pero claro, tampoco les gusta atenderse en un lugar donde hay puros adultos, con bastón, qué sé yo, con silla de ruedas, viejitos. Ellos quieren su espacio para ellos, que sea como propio, ojalá con pósters alusivos a cosas que a ellos les interese, ¿ya? Y claro, también, entonces, fuera de este ambiente adecuado, es muy importante aquí la participación de la familia, ¿ya? Bueno, y dentro de este control de salud es importante obtener la historia clínica, y uno ahí va de menos a más. Generalmente parte con quién vive, cómo está el hogar, cómo están las relaciones familiares, y si hay algún aspecto que uno detecte que requiera como un apoyo, por lo menos mi trabajo, que dentro de la rama de adolescencia de la Sociedad Chilena de Pediatría, nosotros tenemos un trabajo muy largo de cursos que hacemos para los padres, como este, por ejemplo, que ahora son online por motivo de la pandemia, pero llevamos haciendo, todos los años hacíamos cursos estos son para profesores, y claro, ahora también para padres. Bueno, y también apoyando a los padres en la crianza, el año pasado, en septiembre, justo hace un año, sacamos un libro en la unidad de adolescencia, en el centro de adolescencia de la clínica alemana, con muchos especialistas, que habla la ginecóloga, la dermatóloga, que habla del acné, la psiquiatra. Yo tengo un capítulo con las dos psiquiatras hablando sobre educando desde el vínculo.
está toda la cosa de la familia, y educación sexual que debiera partir tempranamente, no tardíamente, ya vamos a ahondar en eso. Entonces, este es un apoyo que hay para las familias, ¿ya? Que se llama Adolescencia, Respuesta para Padres, que lo recomiendo, aunque viene de cerca la recomendación, pero es muy bueno, hecho por 20 especialistas. Bueno, dentro de lo que es la familia, preguntar cómo es la interacción de los adolescentes con los padres, por eso es súper importante que entren juntos, por lo menos en lo personal. A mí me gusta hacer pasar a ambos para ir viendo cuáles son las dificultades que tienen, cómo es esta interacción y en qué se puede apoyar, y ahí a continuación les voy a mostrar cómo apoyamos en la crianza a través de guías anticipatorias, porque a uno nadie le enseña a ser padre, generalmente tendemos a repetir cómo fuimos criados nosotros. Y si, por ejemplo, había en nuestra familia un estilo autoritario, que aquí se hace lo que yo digo porque yo mando, y uno tiende a repetirlo porque dice, mira, aquí estoy y a mí me resultó. Pero hoy en día los tiempos han cambiado, entonces es importante ayudar a los padres en los estilos parentales. Se recomienda hoy en día, por ejemplo, el estilo autoritativo y no el autoritario, ni tampoco el laissez-faire, que haga lo que quiera. O sea, los hijos necesitan saber tener límites en los cuales que son marcados por los padres, saber llegar a acuerdos en relación a eso, y está reconocido que los padres que saben dónde están sus hijos, quiénes son sus amigos, que tienen horas de llegada, que saben dónde están, tienen mucho menos problemas de alcohol y drogas que aquellos que son más chipes libres, ¿ya? Bueno, es importante ver la fortaleza del joven o la joven, cómo es su percepción corporal, ya para detectar si es que hay algún problema, por ejemplo, que nos pudiera indicar que vaya a haber un trastorno de tipo alimentario. Y la escuela, es una muy buena pregunta, preguntarle cómo le va en el colegio, porque eso nos habla de cómo está su relación con los demás, cómo la relación con los pares, cómo está la autoestima, la autoconfianza, porque a veces los que tienen poca autoestima es un factor de riesgo para dejarse llevar por la presión de los pares, no saber decir que no en el momento adecuado, y ahí hay bastantes riesgos, entonces es importante esa parte. ¿Cuántas actividades extraprogramáticas hace? Y eso sería en relación a todo lo que es lo de la familia, el hogar y todo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Generalmente hacemos, o en lo personal, porque obviamente cada profesional, ¿no es cierto?, tiene sus distintas características para hacer la atención. Generalmente la entrevista a ambos juntos, el cuidador, los padres y el joven, y después se le explica que uno, si ellos quieren, se puede tener una atención en forma privada, que los padres esperan afuera, y que todo lo que se hable va a ser confidencial, es decir, excepto que ponga algo en riesgo la vida del joven o la joven. En ese caso, obviamente que uno le tiene que contar a los padres, pero el resto de las cosas quedan dentro de la consulta, y se invita a los padres a esperar afuera, y después uno los hace entrar nuevamente para el examen físico y los acuerdos finales a los que se haya llegado. Por supuesto que esta confidencialidad, como les decía, tiene los límites del riesgo vital, y el adolescente o la adolescente puede contarle a los padres lo que ellos estimen que les quiere contar, o sea, la confidencialidad es por parte de uno, siempre que no sea riesgo vital. Entonces, ese es el encuadre que uno hace primero, y por eso es que parte con cosas más generales del hogar, la escuela, los amigos, y después partimos con preguntas de cuando ya se está, digamos, con el adolescente, preguntar de cómo está el ánimo, cómo está la parte colegio, su rendimiento, proyecto de vida.
En caso de adolescentes, por ejemplo, que tienen patologías crónicas como diabetes, lupus, asma o cualquier otra patología crónica, trabajamos mucho con lo que es la transición del adolescente con patología crónica de manera de prepararlo en forma adecuada para cuando llegue a médico de adulto sepa bien y esté empoderado de lo que tiene, de su cómo explicarle a los demás y si se toma sus medicamentos, la adherencia que tiene a ellos, sabe pedir sus horas, y todo eso es un proceso que ojalá partiera alrededor de los 12 años y después gradualmente hasta que ya su especialista, que es el que tiene obviamente la batuta, decide cuándo lo va a pasar a adultos, pero que lo haga de la mejor manera. Bueno, o sea, doctora, que quiere decir que el adolescente pues tiene la edad, digamos, la última edad del adolescente es hasta los 19 años, ¿no? En teoría. claro, en teoría sí, aunque hoy en día, bueno, se está tratando de prorrogar la adolescencia hasta los 24 en muchos lugares. ¿Y por qué? Porque resulta que lo que hablaba yo al principio, que el adolescente que se siente inmune, infértil, inmortal y todo eso, impulsivo, es porque no ha madurado Claro. la corteza prefrontal, que se dice que incluso puede madurar a los 25 años, que es lo que anticipa las consecuencias y la toma de decisiones. Entonces, todavía nos encontramos ante una persona que puede cometer actos, digamos, que pone en riesgo su vida, pero porque no anticipa las consecuencias. Entonces, por eso, y además hoy en día que los estudios hacen que se prolongue más esta etapa. Así que lo más probable es que pronto se decida que va a ser hasta los 24 años. Probablemente iba a ser este año, pero yo pienso que como por la pandemia se suspendió el Congreso Mundial de Adolescencia, que iba a ser en octubre, Okay. Ahí iba a hacerse un consenso mundial acerca de eso, quizás. En el próximo año ya vamos a, ojalá, tener más noticias al respecto. Perfecto, doctora, pues muchas gracias. Perdón que le interrumpí, pero tenía como esa duda. Bueno, y seguimos entonces preguntar acerca de los estilos de vida, si son saludables, cómo está la alimentación, que es un aspecto muy importante, porque hoy en día uno de los principales problemas, como usted puede saber, Gustavo, es los problemas de peso, ¿no es cierto?, el sobrepeso, la obesidad, y sobre todo en la pandemia, por lo menos en lo personal, he visto que la gente ha subido, pero muchos kilos, ¿ya? Y por el sedentarismo, por estar en casa, todo el día en pantalla, que esto confiere otro riesgo, digamos, adicional. Y bueno, uno en esta consulta tiene que evaluar todo lo que son las competencias físicas, cognitivas, sociales, emocionales, cómo lidia con el estrés, si requiere o no, por ejemplo, un apoyo psicológico, cómo está el ánimo, si hay síntomas de depresión que ponga en riesgo, digamos, ver si no tiene conductas autolesivas, como cortarse, todo eso. Entonces todo eso tenemos que pesquisarlo en esta consulta. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pesquisarlo? Porque el adolescente de por sí es una persona relativamente sana, entre comillas, que consulta poco. Y si consulta, es muy raro, digamos, salvo que tenga una amigdalitis, un problema puntual, un cuadro respiratorio o por problemas de peso, consulta, o por problemas de porte, de talla, por dudas de su desarrollo puberal. Entonces, los pocos momentos que consulta, la idea es aprovechar, que es un concepto de salud pública, de las oportunidades perdidas, de abarcar todos estos temas. Obviamente que uno no tiene que hacerlo si viene muy acongojado por una patología aguda que lo tiene preocupado, pero dentro de eso sí es posible pedir permiso a los padres si desea hacer un control de salud, aunque hoy en día vienen mucho para eso, vienen por el control de salud, vienen porque quieren ellos mismos, parte de ellos, la inquietud de cómo están, porque surge mucho eso de que se comparan con los compañeros, que miren, yo soy el más chico del curso, yo no me he desarrollado, ¿qué pasa?
Entonces ahí uno le reafirma, porque hay muchas variaciones individuales, o sea, algunos por genética parten más temprano, otros más tardío, y no por eso es algo patológico, entonces hay que irlo reafirmando, que el crecimiento va a llegar después, etc. Sí, claro, digo, Entonces eso... la cuestión de los adolescentes, pues es muy difícil a veces detectar pues, alguna anomalía, ¿no? Porque pues, finalmente a esa edad pues se tienen, pues, la salud está en sus mejores, es su mejor etapa, pero de todas maneras sí puede haber consecuencias de falta de salud por una otra cosa, ¿no? Sí, exactamente, y todos los problemas que uno va a tener y que después le derivan al médico internista, la mayoría se ocasionó en la adolescencia. O sea, por ejemplo, el que va a terminar en una cirrosis, ¿cuándo empezó a beber? Generalmente en la adolescencia. Entonces ahí hay que reafirmar, por ejemplo, si hay antecedentes de adicción en la familia, es muy probable que mientras más precoz empiece a beber el joven, la posibilidad de que esto pueda terminar finalmente en una adicción es bastante probable. Por eso es retrasar el máximo posible el inicio del consumo, ¿ya? Bueno, y entonces por eso es que tenemos que hacer un tamizaje de riesgo. También es muy importante la parte del examen físico. Ahí nosotros llamamos a los padres a que entren nuevamente a la consulta, si es que habían salido. Generalmente no todos les gusta hacer la consulta individual, ¿ya? O sea, muchas veces los más jóvenes, los más de 10, 11, 12 años, como que dicen, no, yo quiero que mi mamá esté acá, y los más grandes le dicen, ya, chao mamá, qué sé yo, o sea, va a depender mucho de eso, ¿ya? Entonces, muy importante el examen físico y respetando el pudor, por supuesto, con un biombo si es posible, porque uno de los primeros signos de que ya partió la pubertad es el pudor, porque cuando chicos, en la consulta, los pediatras saben de que a los niños no les importa, o sea, los baña la mamá y no hay problema, pero ya cuando no quieren que los vean es que ya partió la pubertad. Entonces, es muy importante evaluar el crecimiento y desarrollo, ¿ya? Evaluar el peso, la talla, utilizamos estas curvas para ver cómo está, evaluar todo lo que es el desarrollo puberal, que tenemos estas tablas de Tanner que nos muestra, por ejemplo, el grado 1, que es el botón mamario en la niña, después el grado 2, que empieza a desarrollarse más el pecho, hasta llegar al grado 4, que es cuando le llega la regla. Entonces uno le dice, si parte con el botón puberal, que es el estadio 2, uno le dice de aquí a aproximadamente 1 año y medio, 2 a 2 años y medio, te va a llegar la regla, y eso se llama la guía anticipatoria. Y explicarle que en la mujer, por ejemplo, parte el botón mamario e inmediatamente llega el estirón, ¿ya? Creciendo 8 a 10 centímetros por año. En cambio, en el hombre es mucho menos perceptible lo que uno ve cuando uno le pregunta a la mamá, y bueno, ¿y partió su hijo con la puerta? No, todavía no ha partido. Y realmente sí había partido, pero no es tan fácil detectar como el botón mamario en la niña, sino que en el hombre es por el aumento de volumen testicular, y es muy, muy imperceptible. Pero, y más aún, parte con su crecimiento testicular, pero el crecimiento es en una etapa, el estirón, en más tardío que en la niña, no empieza al tiro. Y es por eso que las mamás se dan cuenta que las niñas en el curso son las más altas que los compañeros, y los niños se quedan chiquititos, porque ellos parten después. Pero después el que ríe último ríe mejor, y las pasan. Claro. Pasan a los niños, ¿ya? A las niñas. Bueno, y por supuesto que entonces tenemos que hacer esta evaluación del desarrollo, el peso, la talla, ver cómo está, si no hay problema de peso, agudeza visual, examen ginecourológico, ver la columna, la piel, piercing, si hay tatuaje, acné, autolesiones, todo, en fin, un examen físico completo, ojalá, ¿ya? Y una parte muy importante también es las vacunas. Porque la gente cree que las vacunas son solo para los bebés, qué sé yo, los niños, algunas vacunas que se ponen en el colegio, pero hoy en día a los adolescentes
han salido unas vacunas nuevas que no existían cuando ellos eran bebés. Entonces hay que ponerlas porque igual son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, la hepatitis A y la B. La B ya desde el 2005 en Chile era obligatoria, por lo tanto la mayoría de los adolescentes la tiene. Pero la hepatitis A era optativa y recién solamente hace 2 años que se hizo obligatoria porque aumentó la prevalencia. Entonces eso hay que preguntar. Después está la peste cristal o varicela, que en la adolescencia da bastante, puede tener consecuencias, complicaciones. También hay que preguntar si la ha tenido. Y bueno, el virus papiloma ahora se pone en el colegio. Partió en las mujeres para prevenir el cáncer cervicuterino y se ponía en 4º y 5º básico, pero después se vio que en los hombres también les puede dar cáncer genital, de rectal y de orofaringe, por el sexo oral, por ejemplo. Entonces, es muy importante que también ahora es obligatorio en hombres y mujeres, ¿ya? Y eso acá en Chile es en 4º y 5º básico. Pero los que son más grandes y no lo tuvieron, lo tienen que hacer por su cuenta. Y no menos importante es la meningitis, que si bien es menos frecuente, pero es una enfermedad muy letal, muy mortal o que deja con secuelas, y hoy en día tenemos 2 tipos de meningitis, que es la ACYW135, que es la mitad de los casos, y la otra mitad generalmente es por la meningitis B. La primera que nombré ya es obligatoria desde el 2012 a los niños de 1 año de edad, entonces los adolescentes no la tienen. Y la meningitis B, esa llegó a Chile en el 2018, todavía no está en el calendario, pero es muy importante poner. Entonces, eso es más o menos lo del control de salud, evaluar, por supuesto, la sexualidad. Es muy importante preguntar si hablan los padres de sexualidad con los hijos. Yo siempre les pregunto a los padres que es importante esto, empezar muy precozmente, o sea, no es vamos a tener la conversación sobre el tema, sino que ojalá empezar, pero muy tempranamente, hablando de acuerdo al grado de desarrollo, al grado de madurez que tenga, ir hablando las cosas por su nombre, con el fin de que vaya a tener confianza a la hora de preguntarle, porque igual ellos van a preguntar, y van a averiguar por internet, por Google, por los amigos, y entonces es mejor la confianza con los padres de que no sea un tema tabú. Sí, claro, o sea, la idea es que, por ejemplo, todos los padres tengan, pues, la iniciativa de llevar a sus hijos cuando consideren que están, o cuando hayan detectado que están en esta etapa, y, y para los adolescentes, pues, que tienen mayor iniciativa, pues, está buenísimo porque tengan, pues, acercamiento a especialistas como usted, que pueden darle, pues, la orientación que necesitan, ¿no? Porque muchas veces, pues, bueno, por desconocimiento de una u otra cosa, pues, por ejemplo, aquí en México, no sé, es igual, yo no sabía o sea, que había este tipo de atención, pero me parece que es bastante idónea, ¿no? Para quitar dudas acerca de muchas cosas, ¿no? Más que nada O sea que en México no hay pediatra adolescentólogo en no, no, México. sí debe haber, pero yo tenía como la parte, vaya, Ah, no sabía yo, ¿no? ya. Desde el punto de No, vista. sí hay, por ejemplo, en Estados Unidos, hace un par de años tuve la oportunidad de ir al Hospital de Filadelfia, que es uno de los mejores hospitales de allá, y allá tienen una unidad de adolescencia maravillosa, y no solo parten de pediatría, la especialidad, sino que allá son de medicina interna y de medicina familiar, y por ahí Claro. llegan a la especialización de adolescencia. Así es que bueno, en Chile se reconoció recién el año pasado en el certificado de especialidades médicas. También digamos que es una especialidad nueva, por eso es que mucha gente no sabe que existe. Pero Sí, claro. imagínense, la neonatología, que es de 0 a 28 días, ya tiene especialidad, que la subespecialidad de neonatología del recién nacido. Imagínense la adolescencia, que es de 10 a 19 años, que sí tiene su
connotaciones importantes, también merece una expertise, ¿no? Sí, claro, y además es la calidad de vida del adolescente, ¿no? O sea, Sí, el bueno. adolescente también necesita tener una proyección a futuro que le dé una calidad de vida como adulto, ¿no? Sí, yo lo último que le quería presentar es que nosotros trabajamos mucho con las guías anticipatorias. Claro. Entonces yo le quería mostrar, eh, trabajamos con guías anticipatorias y eso hoy en día lo hacemos a través de Instagram, ¿ya? Ah, muy Y bien. tenemos un Instagram para padres, que yo siempre invito a los papás, a padres de jóvenes.chile, y siempre nosotros trabajamos con los becados de pediatría, porque yo también, o sea, no solo trabajo en el Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana, ahí es con atención de pacientes, sino que hago docencia en la Universidad de Chile a los becados de pediatría, y ellos, dentro de su especialidad de pediatría de 3 años, pasan un mes de adolescencia, ¿ya? Entonces, todos los pediatras debieran tener nociones de adolescencia y con ellos vamos preparando este material junto con la rama de adolescencia también, y vamos poniendo distintos temas. Y eso invitamos a los padres a eso, por ejemplo, regulación del uso del celular, las reuniones familiares, por ejemplo, es un tema importante, el comer juntos en familia, propiciarlo, conversar, hablar sobre distintos temas, por ejemplo, cómo lograr que sea un ciudadano digital responsable, eh, ser respetuoso, proteger la privacidad, disminuir la brecha digital. Es decir, muchos padres dicen, no, yo no tengo Instagram, no me gustan esas cosas, pero el hijo sí está metido en eso y hay muchos riesgos de grooming, de sexting, que son abordados por gente mayor que puede abusar de ellos. O sea, a mí me ha tocado mucho en la experiencia de ver eso. Y ellos se hacen pasar por gente de la edad de ellos, de 15 años, y son gente de 30, en fin, y después puede haber incluso abuso. Entonces, muy importante que los padres se alfabeticen digitalmente y estén a la par de sus hijos, porque hoy día el mundo ha cambiado, no es como antes, ¿ya? Sí, claro. Y Hay los que estar, adolescentes... ¿Mm? sí, claro, hay que estar acercados en la parte de digital para los adolescentes donde ellos se encuentran todo el tiempo, ¿no? Claro, que haya un control parental, ¿no es cierto? Entonces ahí eso es uno de los aspectos que uno habla con los padres, cómo darle el celular, no es llegar y dárselo el chip libre, sino que tiene que haber un control parental, ojalá que haya un contrato en el cual ellos pueden ir viendo cuáles son los horarios, si está listo o preparado para tener, cómo está su madurez, los tipos que existen, y hacer este contrato, digamos, de decir en la noche, por ejemplo, lo vamos a dejar cargando en la pieza de los papás para que no te tientes, porque hubiera gustado, muchos mamás dicen, lo traigo a mi hijo porque yo creo que tiene anemia. ¿Y por qué cree que tiene anemia? Porque anda cansado todo el día. ¿Y qué es lo que pasa? En la noche se queda con el celular viendo películas hasta las 3 de la mañana. No es que tenga anemia, es que no duerme, Sí, porque no claro. hay rutinas en la casa. Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Entonces, siempre trabajamos con eso, con los puntos claves eh, bueno, y también preparamos charlas, por ejemplo, en redes sociales, a través del Zoom, del Instagram, de padres de jóvenes, de la rama de adolescencia, cómo prevenir relaciones tóxicas, y son los mismos jóvenes que preguntan a un especialista. El jueves pasado fue sobre sexualidad, a 2 matronas que le iban haciendo las preguntas, sexualidad en tiempos de pandemia, y es en vivo. Acá esta fue una actividad para padres, de mindfulness para padres, que lo hizo una pediatra adolescentóloga con una psicóloga. Y también, bueno, hemos hecho también lives sobre salud mental y depresión, sobre ansiedad.
para los padres hay distintos temas, o en realidad vamos subiendo prácticamente a diario temas que les puedan servir, ¿ya? Bien. Entonces eso es... Desde el punto de vista como community manager, me parece fantástico toda esta información. Yo, pues veo Sí, que uno de los sí, puntos claves de las redes sociales es el contenido de calidad y más que nada en este caso el contenido de calidad en la cuestión de un tema tan importante como es la pediatría para adolescentes, pues me parece claro. fantástico, me parece muy bien y los quiero Sí. felicitar por este gran trabajo. Gracias. Bueno, este es para los adolescentes. Yo siempre les pregunto, y bueno, ¿y ustedes tienen Instagram? Y los mayores de 12, 13 años generalmente tienen. Entonces, también los invitamos, pero esto está un poco dirigido a ellos. El otro era para los papás, pero más o menos son los mismos temas. Eh, por ejemplo, para las niñas, lo de la pubertad, ir explicando cuáles son los cambios que van a ir teniendo, cómo cambia el cuerpo, Claro, todas esas cosas irle informando, ¿m? El ejercicio, la alimentación, porque hoy en día es un tema, todo un tema, qué es lo que es la alimentación saludable, con todos los tips, el aporte nutricional, las cantidades recomendadas, todo eso. Los riesgos que hay en relación a, por ejemplo, el grooming. Es que hay muchas cosas que se pueden que estudiar, por ejemplo, ya el adolescente más grande que tiene dudas en relación a, a las dudas sobre el estudio, el adolescente ya tardío, eh, cómo ir proyectándose a futuro. muy bien. Eso es como en líneas generales eh, lo que nosotros hacemos como pediatra adolescentólogo y lo que hago en particular yo, que me gusta mucho la docencia y apoyar a los padres. Trabajo mucho con los padres en la crianza, hacemos talleres de, de cómo apoyar en la crianza fundamentalmente. Eso. Pues, doctora, pues me parece fantástico toda la labor que hacen ustedes, los pediatras especializados en adolescentes. Pues toda esta información se va a servir bastante para la gente que vea este video, que vaya a reproducirlo y pues que vaya, que tenga un poco de, digamos, la atención, ¿no? Sobre todo de llevar los padres a sus hijos con un especialista pues, de su nivel, ¿no? Para poder atender pues todas las necesidades que tienen los adolescentes, que al final, pues digo, en esa etapa a veces parece que muchos de ellos van solos, pero en realidad pues deben ir de un guía en este caso de la salud, pues para que tengan una vida a futuro pues bastante normal o bastante encaminada a una adultez pues digamos decente y sin ningún digamos problema físico o problema mental, ¿no? Que pueda desarrollar, ¿no? Doctora, pues ha sido una... Nosotros, ¿Sí? quería solamente decir que nosotros lo que propiciamos, que ojalá fuera una vez al año, por lo menos, el adolescente a chequear su salud, porque hay hartos cambios de un año a otro, y no es necesario así, puede que se asusten, decir, ay, ¿por qué voy a ir al médico si yo no tengo nada? Pero Claro, una vez al año es algo, hasta los autos se hacen revisión técnica, ¿no es cierto? sí, claro. Entonces, lo mayor razón, y en realidad toda la vida uno debiera chequearse una vez al año. Ahora, obviamente que si uno detecta que está con sobrepeso, obesidad o bajo peso, tiene que pedirle exámenes o cualquier problema, ahí es más seguido porque hay que controlar, ver hasta llegar a que esté bien. Pero en general, una vez al año sería como lo ideal. Sí, claro, sí, sí, sobre todo, porque, pues, bueno, digo, sobre todo, como lo hemos visto durante la presentación, pues, hay veces que los padres dan por hecho que cierta actividades o actitudes, pues, son propias del adolescente, pero en realidad, pues, son cosas que pueden detenerse. Pido, bueno, a mí lo que más se me ocurre es en la cuestión del embarazo, digamos, en la temprana edad,
me parece una de las cosas más graves que puede sucederle a un adolescente, pues porque trunca toda su vida y pues bueno, deja de, pues, bueno, puede tener consecuencias como adulto, ¿no? Sí. Doctora, pues muchísimas gracias por esta entrevista. No quiero despedirla antes de mencionar a la gente que pueda hacer pues cita directamente con la doctora. La doctora ya se encuentra en Santiago de Chile. Ella da consultas en el Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana. Ella es especialista de alto nivel. También pueden hacer cita a través del servicio de videoconsulta. Todas las dudas que puedan tener actualmente, este servicio pues va, digamos, al rescate de la gente ante la pandemia que estamos atravesando, ¿no? Y pues bueno, qué mejor tener la ayuda de una experta como usted, doctora. Muchísimas gracias. Ya, gracias a usted, Gustavo. Adiós. Gracias, doctora, y pues que tenga muy buen día. Chao. Hasta luego. Hasta luego.